Bueno, Jorge Ledesma, historiador de Henderson. ¿Henderson o Henderson? Mirá, en realidad es Henderson, pero acá todo el mundo históricamente para nosotros fue Henderson. Y eso no lo cambia nadie. Perfecto. Entonces le vamos a decir Henderson. Sí, sí. Bueno, y Jorge, vamos a empezar por ahí entonces. ¿Por qué se llama así el pueblo o la estación? Los dos, la estación. No, digo, pero el pueblo o la estación, ¿qué es primero? Fueron los dos en forma conjunta, porque el ferrocarril llegó y de la mano del ferrocarril llegó la Compañía de Tierras del Sud, que era de la misma empresa, de la empresa del Ferrocarril Sud, que también pasaba por Deró. Entonces llegaron en forma conjunta y el primer remate fue en abril de 1911 y la estación se habilitó el 1 de julio de 1911. O sea que los dos nacieron juntos porque eran de un mismo holding, digamos, hoy en día. Y Henderson era el presidente. Frank Henderson en ese momento era gerente de la empresa. Él después, cuando se jubila, el directorio lo pone como presidente del directorio. Pero era de la empresa Ferrocarril Midland. De la empresa Ferrocarril del Sur. Ferrocarril del Sur. Se hizo cargo de terminar el Midland. Ah, perfecto. Porque ellos no lo empezaron, lo empezó de La Valle y Casey, que llegaron hasta San Sebastián. No se pudo terminar por cuestiones económicas. Entonces la gente del Ferrocarril Sur, que pasaba por Deró, y la gente del Ferrocarril Oeste, que pasa por Peguajó, hablando de temas de la zona, de ciudades de la zona, ¿no? Que eran los mismos propietarios. Entonces ellos dijeron no podemos permitir que se nos meta un tercero en el medio. Entonces ellos se hicieron cargo, tomaron a su cargo la construcción desde San Sebastián hasta Carué. Frank Henderson aparentemente fue el que propuso esa idea para que no se le meta otro ferrocarril entre medio de los dos de ellos, y entonces decidieron premiarlo con el nombre de la estación a esta, que era la más importante de las estaciones intermedias, digamos, sin contar la de salida de Gran Buenos Aires, claro, y Carué, pero de las intermedias la más importante. Claro, y La Valle y Casey también tienen sus estaciones. Claro, La Valle y Casey, que fueron quienes iniciaron, acá de Henderson, tres estaciones más adelante, hay una que se llama Enrique Lavalle y otra Casey, que supongo, sí, casi con seguridad que fue hecho en homenaje o reconocimiento a aquellos que iniciaron el ferrocarril, claro, en su momento. Claro. Bueno, y una historia ferroviaria impresionante, la del pueblo, muy ligada al ferrocarril. Y sí, porque vos, si no hubiera sido por el ferrocarril, Henderson no existiría. No existiría. Henderson no existiría si no fuera porque pasaba el ferrocarril. Y compraron la estancia, la Compañía de Tierra del Sur compró la estancia que estaba lindera donde pasaba el ferrocarril, que como dije era de la misma empresa. Entonces ellos compraron una estancia de 6.000 hectáreas que se llama La Porteña, lo subdividieron en planta urbana, quintas y chacra, y comenzaron a hacer la venta. Entonces estaba todo ligado al ferrocarril. Después acá llegaron a trabajar 120 personas, que son 120 familias. Claro, y me imagino que 120 en forma directa, porque indirectamente habrá trabajado mucha más gente. Exactamente, en forma indirecta, como acá estaban los galpones del ferrocarril, donde se depositaba el cereal en bolsa, que después se llevaba en vagones a Buenos Aires. Después se siguió haciendo a granel, pero se continuó haciendo en los mismos lugares. Ahí trabajaba gente estable, no directamente empleado del ferrocarril, pero sí gente que trabajaba en las firmas cerealeras, claro, en las cooperativas, en las firmas que acopiaban cereal, que tenían su personal ahí. La gente que traía los carros en principio, y después en los camiones que traían el cereal, los camiones que traían la hacienda, los receros que traían la hacienda cuando no había camiones. Claro. Todo eso generaba un trabajo muy importante para la comunidad, porque te imaginás que todos esos sueldos recaían acá en el pueblo. Claro, obviamente. Y vos pensás que en esa época, supongo que actualmente eran buenos sueldos los de los empleados ferroviarios. Todo eso se volcaba en su mayoría en el comercio local. Claro, claro. Una masa de dinero que entraba mensualmente a los comercios locales, que después, cuando se cerró el ferrocarril, dejó de entrar. ¿Qué pasa? Como Henderson, digamos, ya como que tenía vida propia, mucha actividad agrícola ganadera,
pudo continuar desarrollándose sin el ferrocarril, pero hubo otras localidades que ustedes seguramente van a visitar, más chicas, que no lo soportaron. Que no lo soportaron y Claro. desaparecieron. De todos modos, me imagino que si bien, como vos decís, Jorge, Henderson ya tenía su estructura económica más o menos armada, Claro. la clausura del ferrocarril también igual representó Y sí, una fuerte caída, ¿no? sí, por supuesto que afectó muchísimo. Vos te imaginás que acá el cereal se transportaba por camiones y por ferrocarril, y la hacienda también. Pero transportarla por ferrocarril era mucho más económico, ¿verdad? Claro. Y transportar la hacienda, tanto la hacienda como el cereal, y que lo que significaba un subsidio indirecto del Estado al productor agropecuario, el que le permitía desarrollarse en otras cosas de su explotación. Claro. Y todo eso desapareció. Entonces, sí, más vale que si la masa de dinero que se volcaba acá, que volcaban los empleados en el comercio, también Se desapareció. sintió. Y sí, más vale que afectó, sí, ¿no? Que lo sintió. Jorge, y vos nos contabas que existían dos sindicatos ferroviarios con sede acá en Henderson. Sí, acá estaban la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, que eran los dos gremios de ferroviarios, que te imaginás, al haber tanto ferroviario, estaban todos afiliados, Claro. y tenían sus locales, Claro. sus locales donde se reunían acá, que tenían una actividad muy Claro. uno de los principales gremios de acá, o el Claro. principal gremio, los dos principales gremios de acá. Ya de por sí decir que tenían sus sedes, sus seccionales acá, habla de la importancia del Claro. ferrocarril, ¿no? Claro, exactamente, sí, por eso, y acá vendrían también, yo no lo sé, pero también los de las estaciones cercanas también confluirían acá al gremio. Exactamente. De acá, que Claro. existía acá en Henderson, la seccional. Claro. Vemos, bueno, la estación, la casa del jefe, vimos más atrás unas casas de auxiliares y también había un taller de locomotoras, ¿puede ser? Taller de máquinas. Taller de máquinas. Se le llamaba acá. Sí, acá había un taller de máquinas, por lo que te digo, porque al ser esta una de las principales, la principal estación intermedia de la línea, había un taller de máquinas donde cuando las máquinas venían de Buenos Aires, llegaban acá, se le hacía el control, el mantenimiento y después continuaban a Carué. También se le hacían arreglos, reparaciones. Menores. Claro, se le hacían reparaciones. Había algunas reparaciones que por su complejidad ya tenían que ir a los galpones, a los talleres de Libertad. Pero se hacía mucho y trabajaba también, mucha de esa gente trabajaba ahí en ese lugar, en el galpón de máquinas, que uno de los clásicos, esto es una anécdota, ¿no? Un dato de color y curiosidad. Todos los años, el 31 de diciembre, cuando llegaba la 0 hora que se pasaba de un año al otro, las locomotoras que estaban acá empezaban a hacer sonar el silbato. Entonces, todo el pueblo, ¿viste? Ahora se mira televisión, Claro, ¿viste? esperaba el silbato de la locomotora. La gente pone televisión para ver cuándo son las 0 horas, no. Bueno, la gente de sus casas ya sabía que empezaba a sonar el silbato, era las 0 horas, la hora de Qué bueno. Pero eso era todos los años, bueno. era uno de los Qué buen recuerdo. Te digo una anécdota, Claro. ¿no? ¿Cuánto hace que vivís acá, Jorge? Mirá, yo soy nacido y criado. Mi abuela, mis abuelos materno y paterno, no, mi abuela paterna y mi abuela y abuelo materno son españoles y vinieron acá en 1912, 1910. Te podés imaginar. Mi padre y mi madre nacieron acá. Yo, mi hermano, nacimos acá. Mi esposa es nacida acá. Claro. Mis hijos son nacidos acá. Te imaginás cómo no voy a ser fanático y apasionado de la historia de mi pueblo. Y sí, ¿y qué recuerdo del ferrocarril? Y recuerdos del ferrocarril, mucho. Porque acá había galpones donde se acopiaba el cereal, y atrás había canchitas de fútbol. Nosotros veníamos a jugar al fútbol a esa canchita atrás. Después, acá en este lugar donde estamos, cuando el pueblo, estamos hablando a mediados del siglo pasado, era un lugar de encuentro. Cuando llegaba el tren de pasajeros, la gente venía porque sabía que a las 2:30 de la tarde pasaba, entonces pasaba todos los días. La gente venía acá a la estación, al andén. ¿A qué venía? Bueno, había algunos porque se iba un familiar y llegaba a jugar.
era algo familiar. Pero algunos venían a ver quién se iba, quién venía, Claro. venía la gente grande. Era una distracción del pueblo. Era un lugar más, viste, se hacía una tertulia, charlaba con uno, con otro, viste. Claro. Era un lugar de reunión Qué lindo. de la gente del pueblo. Y acá hay unas fotos muy lindas cuando Henderson pertenecía al partido de Pehuajó. Era un pueblo del partido de Pehuajó. Ajá. En el año 60 se consiguió la autonomía. El 21 de enero, ahora hace poquito, se celebraron los 62 años. Se consiguió la autonomía. La autonomía, el principal, digamos, impulsor o quien más trabajó junto a un montonazo de gente, era el doctor Galvagni, se llamaba, que había sido, era político. Él había sido diputado nacional, estando acá en Henderson, pero en ese momento él no estaba de diputado ni nada, pero tenía contacto con Allende, que era el gobernador de la provincia, y consiguieron la autonomía, que se venía luchando hacía 40 años por la autonomía, todo el pueblo. Hay fotos de cuando llega, cuando se consiguió la autonomía, a los 2 días él viene para Henderson en tren. Y hay fotos que cuando él llega en el tren, acá había 4.000 personas esperando. Qué bárbaro. Vos no sabés qué acontecimiento fue eso, pero fue algo, viste, muy emotivo y yo estaba con 6 años, yo tenía 6 años, en el año 60, mi padre y mi madre, vino todo el pueblo, y Claro, mi padre y mi claro. madre vinieron. Y vos sabés que yo no sé, pero por acá, ahí te puedo decir, ahí está mi papá que me tiene en brazo a mí y yo estoy en brazo de él porque había tanta gente que no podía tener trabajo. Así que yo me acuerdo de eso. Mirá vos. Uno de los Qué recuerdo. un recuerdo imborrable para mí. Y hay fotos de eso. Y tengo la foto donde estoy yo, pero algo increíble, ¿viste? Claro. Y, Henderson es la cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen. claro, ahora sí, después del 60 se creó el distrito de Hipólito Yrigoyen con cabecera acá en Henderson. Claro. Bueno, Jorge, lo último, porque nos habías contado vos antes de que venía gente de otras localidades a tomar el tren acá por una característica del tren que paraba acá. Sí, no concretamente acá, sino gente de Deró que iba a tomarlo a Enrique Lavalle. Ah, que le quedaba más cerca. Que le quedaba más cerca. ¿Pero por qué tomaban este tren? Porque ellos les resultaba más económico y era de mejor calidad. El tren que en ese momento era, viste, mucho mejor para esa gente, el tren, la gente que podía venirse hasta, porque tampoco... Eran los Gans, diésel. Los GAN dicen, sí. Toda una revolución para la época, unos trenes húngaros que... Los húngaros, eso sí. Que, bueno, el primer tren diésel que en el mundo, no en la Argentina, de acuerdo a la revista Todo Tren, ¿no? Sí. Solo saqué el dato de ahí. Fue que el Midland que pasaba por acá. El primer diésel del mundo. Eligieron esta línea a lo mejor porque era más chica, entonces era más práctico, más fácil para hacer la prueba, pero los primeros corrieron por esta vía, diésel del mundo corrieron por estas vías del Midland que pasaban por acá. Y yo tengo una foto del día que pasaron que se llenó de gente y había autoridades, sacaron fotos acá. Qué bueno. Lo habrán hecho también en otras, Seguramente. Carué, en Libertad, Claro. lo habrán hecho también, pero yo tengo el material de acá. Bueno, te vamos a pedir las fotos después, Jorge. Sí, están, Bárbaro. en el grupo de Facebook Henderson Histórico, Henderson histórico. ahí están, Perfecto. Están todas las fotos del ferrocarril, pero si me las piden yo con Perfecto. mucho gusto se las paso. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, yo les quiero agradecer a ustedes porque se hayan llegado hasta Henderson y felicitarlos por la tarea que están realizando con la recuperación del Midland. Yo en el grupo ese Henderson Histórico he publicado algunas de las actividades de ustedes y como dice, recuperando el Midland, la gente al otro día me decía, pero che, ¿es cierto que va a pasar el tren otra vez? No, pará, ojalá pase otra vez. Ojalá. Pero los muchachos están trabajando allá en la zona del Gran Buenos Aires. En donde hay vías. Claro, donde hay vías todavía. Ojalá después siga y llegue un día acá. Exactamente. Ojalá sería para grandioso. festejarlo, pero grandioso, pero no es que le parecía, a la gente le parecía que ya el mes que viene iba a estar llegando acá, no. Estos muchachos están trabajando así que, bueno, volviendo al principio, los quiero felicitar por la tarea esa que están desarrollando, que sin ningún interés, porque ustedes todo plata del bolsillo y rifan algún lechón, alguna cosa de esa, nada más, para solventar los gastos de ustedes. Y que ahora se han venido hasta acá, y no solamente hasta acá, sino que me han dicho que van a recorrer otras estaciones. Sí, sí.
como Lucila, Herrera Vega, bueno, y otra, Ardoqui, Hortensia. Así que realmente los felicito y les agradezco que se hayan llegado hasta Henderson. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. A ustedes.